Capítulo clxi de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Como Pedro de Alvarado fué a Tutepeque a poblar una villa, y lo que en la pacificación de aquella provincia y poblar la villa le acaeció. Es menester que volvamos algo atrás para dar relacion desta ida, que fué Pedro de Alvarado a poblar a Tutepeque. Y es así que como se ganó la ciudad de México y se supo en todas las comarcas y provincias que una ciudad tan fuerte estaba por el suelo, enviaban dar el parabien de la vitoria Cortés y ofrecerse por vasallos de su magestad, y entre muchos grandes pueblos que en aquel tiempo vinieron, fué uno que se dice Tutepeque Zapotecas. Y truxeron un presente de oro Cortés y dixéronle que estaban otros pueblos algo apartados que se decian Tutepeque, muy enemigos suyos, y que les venian dar guerra porque habian enviado los de Guantepeque dar la obediencia su magestad, y que estaban en la costa del sur, y que era gente muy rica, así de oro que tenian en joyas como de minas, y le demandaron Cortés con mucha importunacion les diese hombres de caballo y escopeteros y ballesteros para ir contra sus enemigos. Y Cortés les habló muy amorosamente y les dixo que quería enviar con ellos Tonacio, que así le llamaban al Pedro de Alvarado, y dixo fray Bartolomé que fuese con Alvarado, y luego le dió sobre 180 soldados, y entre ellos 35 de caballo, y le mandó que en la provincia de Guaxaca, donde estaba un Francisco de Orozco por capitan, pues estaba de paz aquella provincia, que le demandase otros 20 soldados y los mas dellos ballesteros. Y así como le fué mandado ordenó su partida y salió de México en el año de 22, y mandóle Cortés que luego fuese y viese ciertos peñoles que decian que estaban alzados, y entónces todo lo halló de paz y de buena voluntad, y tardó mas de 40 días en llegar Tutepeque, y el señor dél y todos los principales, desque supieron que estaban ya cerca de su pueblo, le salieron recebir de paz y les llevaron aposentar en lo mas poblado del pueblo, adonde el cacique tenia sus adoratorios y sus grandes aposentos, y estaban las casas muy juntas unas de otras y son de paja, porque en aquella provincia no tenian azuteas porque es tierra muy caliente. Y dixo fray Bartolomé Alvarado con sus capitanes y soldados que no era bien aposentarse en aquellas casas tan juntas unas de otras, porque si ponian fuego no se podrian valer, y parecióle bien el consejo Alvarado y fué acordado que se fuesen en cabo del pueblo, y como fué aposentado el cacique le llevó muy grandes presentes de oro y bien de comer, y cada dia que allí estuvieron le llevó presentes muy ricos de oro, y como el Alvarado vido que tanto oro tenian, le mandó hacer unas estriveras de oro fino, de la manera de otras que le dió para que por ellas las hiciese, y se las truxeron hechas. Y dende pocos días echó preso al cacique, porque le dixeron los de Tehuantepeque al Pedro de Alvarado que le querian dar guerra a toda aquella provincia, y que guando le aposentaron entre aquellas casas donde estaban los ídolos y aposentos, que era por les quemar, y que allí muriesen todos, y esta causa le echó preso. Otros españoles de fe y de creer dixeron que por sacalle mucho oro y sin justicia murió en las prisiones. Ahora sea lo uno o lo otro, aquel cacique dió Pedro de Alvarado mas de 30,000 pesos y murió de enojo y de la prisión. Y aunque fray Bartolomé de Olmedo le animaba y consolaba, no bastó para que no se muriese encorajado y de pesar, y quedó aun su hijo el cacicazgo y le sacó Alvarado mucho mas oro que al padre. Y luego envió visitar los pueblos de la comarca y los repartió entre los vecinos y pobló una villa que se puso por nombre Segura, porque los mas vecinos que allí poblaron habian sido de antes vecinos de Segura de la Frontera, que era Tepeaca. Y como esto hubo hecho y tenia ya llegado buena suma de pesos de oro, y se lo llevaba México para dar Cortés. Y tambien le dixeron que Cortés le escribió que todo el oro que pudiese haber, que lo truxese consigo para enviar su magestad, por causa que habian robado los franceses lo que habian enviado con Alonso de Avila y Quiñones,
y que no diese parte ninguna de ello ningun soldado de los que tenia en su compañía. Y ya que el Alvarado quería partir para México, tenian hecha ciertos soldados una conjuracion, y los mas dellos ballesteros y escopeteros, de matar otro dia Pedro de Alvarado y sus hermanos, porque les llevaban el oro sin dar partes, y aunque se las pedian muchas veces, no se lo quiso dar, y porque no les daba buenos repartimientos de indios. Y esta conjuracion, si no se lo descubriera fray Bartolomé de Olmedo un soldado que se decia Trebejo, que era en la misma trama, aquella noche que venia habian de dar en ellos. Y como el Alvarado lo supo del frayle que se lo dixo hora de vísperas, yendo caballo caza por unas cabañas, iban en su compañía caballo de los que entraban en la conjuracion, para disimular con ellos dixo: Señores, mí me ha dado dolor de costado, volvamos los aposentos, y llámenme un barbero que me sangre. Y como volvió, envió llamar sus hermanos Jorge y Gonzalo Gomez, todos alvarados, y los alcaldes y alguaciles, y prenden los que eran en la conjuracion, y por justicia ahorcaron dos dellos, que se decia el uno fulano de Salamanca, natural del condado, que habia sido piloto, y otro que se decia Bernardo Levantisco, y murieron como buenos cristianos, que el fray Bartolomé trabajó mucho con ellos, y con estos dos apaciguó los demas. Y luego se fué para México con todo el oro, y dexó poblada la villa. Y cuando los vecinos que en ella quedaban vieron que los repartimientos que les daban no eran buenos, y la tierra doliente y muy calurosa, y habian adolecido muchos dellos, y las naborias y esclavos que llevaban se les habian muerto, y aun muchos murciélagos y mosquitos y aun chinches, y sobre todo que el oro no lo repartió el Alvarado entre ellos, y se lo llevó, acordaron de quitarse de mal ruido y despoblar la villa, y muchos dellos se vinieron México, y otros Oaxaca y Guatimala, y se derramaron por todas partes. Y guando Cortés lo supo, envió hacer pesquisa sobre ello, y hallóse que por los alcaldes y regidores en el cabildo se concertó que se despoblase, y sentenciaron los que fueron en ello pena de muerte. Mas el fray Bartolomé pidió Cortés que no los ahorcase, y eso con mucho ahinco, y así fué despues la pena un destierro. Y desta manera sucedió en lo de Tutepeque, que jamas nunca se pobló, y aunque era tierra rica, por ser doliente. Y como los naturales de aquella tierra vieron esto, que se habian despoblado, y la crueldad que Pedro de Alvarado habia hecho sin causa ni justicia ninguna, se tornó rebelar y volvió ellos el Pedro de Alvarado y los llamó de paz, y sin dalle guerra volvieron estar de paz. Dexemos esto y digamos que como Cortés tenia ya llevados sobre 80,000 pesos de oro para enviar su magestad, y el tiro Fénix forjado, vino en aquella sazon nueva, como habia venido Panuco Francisco de Garay con grande armada, y lo que sobre ello se hizo diré adelante. Capítulo CLXI. Capítulo CLXII de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como vino Francisco de Garay de Jamaica con grande armada para Panuco, y lo que le aconteció, y muchas cosas que pasaron. Como he dicho en otro capítulo que habla de Francisco de Garay, como era gobernador en la isla de Jamaica y rico, y tuvo nueva que habíamos descubierto muy ricas tierras, cuando lo de Francisco Hernandez de Córdoba y Juan de Grijalva, y habiamos llevado la isla de Cuba 20,000 pesos de oro, y los hubo Diego Velazquez gobernador que era de aquella isla, y que venia en aquel instante Hernando Cortés la Nueva España con otra armada, tomóle gran codicia Garay de venir conquistar algunas tierras, pues tenia mejor caudal que otros ningunos. Y tuvo nueva plática de un Anton de Alaminos, que fué el piloto mayor que habiamos traido guando lo descubrimos, como estaban muy ricas tierras y muy pobladas desde el rio de Panuco adelante, y que aquello podia enviar suplicar su magestad que le hiciese merced. Y despues de bien informado el mismo Garay del piloto Alaminos y de otros pilotos que se habian hallado juntamente con el Alaminos en el descubrimiento,
acordó de enviar un su mayordomo que se decia Juan de Torralva la corte con cartas y dineros suplicar los caballeros que en aquella sazon estaban por presidente y oidores de su magestad que le hiciesen merced de la gobernacion del rio de panuco con todo lo demas que descubriese y estuviese por poblar y como su magestad en aquella sazon estaba en flandes y estaba por presidente de indias don Juan Rodriguez de Fonseca obispo de burgos y arzobispo de rosano que lo mandaba todo y el licenciado Zapata y el licenciado Vargas y el secretario Lope de Conchillos le truxeron provisiones que fuese adelantado y gobernador del rio de San Pedro y San Pablo con todo lo que descubriese y con aquellas provisiones envió luego 3 navíos con hasta 240 soldados con muchos caballos y escopeteros y ballesteros y bastimentos y por capitan dellos un Alonso Alvarez Pineda Pinedo otras veces por mí ya nombrado pues como hubo enviado aquella armada ya he dicho otras veces que los indios de panuco se la desbarataron y mataron al capitan Pineda y todos los soldados y caballos que tenia excepto obra de 60 soldados que vinieron al puerto de la villa rica con un navío y por capitan dellos un camargo que se acogieron nosotros y tras aquellos 3 navíos viendo el garay que no tenia nuevas dellos envió otros 2 navíos con muchos soldados y caballos y bastimentos y por capitan dellos Miguel Diaz de Ajuz y un Ramirez los quales se vinieron tambien nuestro puerto y como vieron que no hallaron el rio de panuco pelo ni uso de los soldados que habia enviado garay salvo los navíos quebrados todo lo qual tengo ya dicho otra vez en mi relacion mas es necesario que se torne decir desde el principio para que bien se entienda pues volviendo nuestro propósito y relacion viendo el Francisco de Garay que ya habia gastado muchos pesos de oro y oyó decir de la buena ventura de Cortés y de las grandes ciudades que habia descubierto y del mucho oro y joyas que habia en la tierra tuvo envidia y codicia y le vino mas la voluntad de venir él en persona y traer la mayor armada que pudiese buscó 11 navíos y 2 bergantines que fueron 13 velas y allegó 136 de caballo y 840 soldados los mas ballesteros y escopeteros y bastecióles muy bien de todo lo que hubieron menester que era pan cazabe y tocinos y tasajos de vacas que ya habia harto ganado vacuno que como era rico y lo tenia todo de su cosecha no le dolia el gasto y para ser hecha aquella armada en la isla de Jamayca fué demasiada la gente y caballos que allegó y en el año de 1523 años salió de Jamayca con toda su armada para San Juan de Junio y vino la isla de Cuba un puerto que se dice Xagua y allí alcanzó saber que Cortés tenia pacificada la provincia de Panuco y poblada una villa y habia gastado en la pacificar mas de 60,000 pesos de oro y que habia enviado suplicar su magestad le hiciese merced de la gobernacion della juntamente con la Nueva España y como le decian de las cosas heroicas que Cortés y sus compañeros habiamos hecho y como tuvo nueva que con 266 soldados habiamos desbaratado Pánfilo de Narvaez habiendo traido sobre 1300 soldados con 100 de caballo y otros tantos escopeteros y ballesteros y 18 tiros temió la fortuna de Cortés y en aquella sazon que estaba el garay en aquel puerto de Xagua le vinieron ver muchos vecinos de la isla de Cuba y viniéronse en su compañía del garay 8 ó 10 personas principales de aquella isla y le vino ver el licenciado Zuazo que habia venido aquella isla tomar residencia Diego Velazquez por mandado de la real audiencia de Santo Domingo y platicando el garay con el licenciado sobre la ventura de Cortés que temia que habia de tener diferencias con él sobre la provincia de Panuco le rogó que se fuese con el garay en aquel viage para ser intercesor entre él y Cortés y el licenciado Zuazo respondió que no podia ir por entónces sin dar residencia mas que presto seria allá en Panuco y luego el garay mandó dar velas y va su derrota para Panuco y en el camino tuvo un mal tiempo y los pilotos que llevaba subieron mas arriba hacia el rio de Palmas y surgió en el propio rio dia de señor Santiago y luego envió ver la tierra y los capitanes y soldados que envió no les pareció buena
y no tuvieron gana de quedar allí, sino que se viniese al propio rio de panuco la poblacion y villa que cortés habia poblado por estar mas cerca de méxico. Y como aquella nueva le trajeron, acordó el garay de tomar juramento todos sus soldados que no le desmampararian sus banderas, y que le obedecerian como tal gran capitan general, y nombró alcaldes y regidores y todo lo perteneciente una villa. Dixo que se habia de nombrar la villa Garayana. Mandó desembarcar todos los caballos y soldados de los navíos desembarazados, envió los navíos costa costa con un capitan que se decia Grijalva, y él y todo su exército se vino por tierra costa costa cerca de la mar, y anduvo 2 dias por malos despoblados que eran cienagas. Pasó un rio que venia de unas sierras que vieron desde el camino que estaban de allí obra de 5 leguas, y pasaron aquel gran rio en barcas y en unas canoas que hallaron quebradas. Luego en pasando el rio estaba un pueblo despoblado de aquel dia, y hallaron muy bien de comer maiz y gallinas, y habia muchas guayabas muy buenas. Allí en este pueblo el garay prendió unos indios que entendian la lengua mexicana, y halagóles y dióles camisas, envióles por mensageros otros pueblos que le decian que estaban cerca porque le recibiesen de paz, y rodeó una cienaga, fué los mismos pueblos, recibiéronle de paz, diéronle muy bien de comer y muchas gallinas de la tierra y otras aves como manera de ansarones que tomaban en las lagunas. Y como muchos de los soldados que llevaba garay iban cansados y parece ser no les daban de lo que los indios traian de comer, se amotinaron algunos y se fueron robar los indios de aquellos pueblos por donde venian, y estuvieron en este pueblo 3 dias. Otro dia fueron su camino con guias, llegaron un gran rio, no le podian pasar sino con canoas que les dieron los de los pueblos de paz donde habia estado, procuraron de pasar cada caballo nado y remando con cada canoa un caballo que le llevasen del cabestro, y como eran muchos caballos y no se daban maña se les ahogaron 5 caballos. Sale de aquel rio, dan en unas malas cienagas y con mucho trabajo llegaron tierra de panuco, y ya que en ella se hallaron creyeron tener de comer y estaban todos los pueblos sin maiz ni bastimentos y muy alterados, y esto fué causa de las guerras que cortés con ellos habia tenido poco tiempo habia, y tambien si alguna comida tenian habianla alzado y puesto en cobro, porque como vieron tantos españoles y caballos tuvieron miedo dellos y despoblaron los pueblos, y adonde pensaba garay reposar tenia mas trabajo. Y demas desto, como estaban despobladas las casas donde posaba, habia en ellas muchos murciélagos y chinches y mosquitos, y todo les daba guerra. Y luego sucedió otra mala ventura, que los navíos que venian costa costa no habian llegado al puerto ni sabian dellos, porque en ellos traian mucho bastimento, lo qual supieron de un español que los vino ver, o hallaron en un pueblo que era de los vecinos que estaban poblados en la villa de santisteban del puerto, que estaba huido por temor de la justicia, por cierto delito que habia hecho, el qual les dixo como estaban poblados en una villa muy cerca de allí, y como México era muy buena tierra, y que estaban los vecinos que en ella vivian ricos. Y como oyeron los soldados que traia garay al español, que con él hablaron muchos, que la tierra de México era buena y la de panuco no era tan buena, se desmandaron y se fueron por la tierra robar íbanse México, y en aquella sazon viendo el garay que se le amotinaban sus soldados y no los podia haber, envió un su capitan que se decia Diego de Ocampo la villa de santisteban saber qué voluntad tenia el teniente que estaba por cortés que se decia Pedro de Vallejo, y aun le escribió haciéndole saber como traia provisiones y recaudos de su magestad para gobernar y ser adelantado de aquellas provincias, y como habia aportado con sus navíos al rio de Palmas, y del camino y trabajos que habia pasado. El Vallejo hizo mucha honra al Diego de Ocampo y los que con él iban, y le dió buena respuesta y les dixo que cortés holgara de tener tan buen vecino por gobernador, mas que le habia costado muy caro la conquista de aquella tierra y que su magestad le habia hecho merced de la gobernacion, y que venga cuando quisiere con sus exércitos y que se le dará todo servicio, y que le pide por merced que mande sus soldados que no hagan injusticias ni robos los indios,
porque se le han venido a quejar dos pueblos. Y tras esto, muy en posta, escribió el Vallejo a Cortés, y aun le envió la carta del Garay, e hizo que escribiese otra al mismo Diego de Ocampo, y le envió a decir que qué mandaba que se hiciese, y que de presto enviasen muchos soldados o viniese Cortés en persona. Y desque Cortés vió la carta, envió a llamar a fray Bartolomé y a Pedro de Alvarado y a Gonzalo de Sandoval y a un Gonzalo de Ocampo, hermano del otro Diego de Ocampo, que venia con Garay, y envió con ellos los recaudos que tenia, como su magestad le habia mandado que todo lo que conquistase tuviese en sí, hasta que se averiguase la justicia entre él y Diego Velazquez, que se lo notificasen al Garay. Dexemos de hablar desto y digamos que luego como Gonzalo de Ocampo volvió con la respuesta del Vallejo al Garay y le pareció buena respuesta, se vino con todo su exército a se juntar mas cerca de la villa de Santisteban del Puerto, y ya el Pedro de Vallejo tenia concertado con los vecinos de la villa y con aviso que tuvo de 5 soldados que se habian ido la villa, que eran del mismo Garay de los amotinados, y como estaban muy descuidados y no se velaban, y como quedaban en un pueblo bueno y grande que se dice Nachaplan, y los del Vallejo sabian bien la tierra, dan en la gente de Garay y le prenden sobre 40 soldados y se los llevaron su villa de Santisteban del Puerto, y ellos tuvieron por buena su prision, y la causa que dixo el Vallejo porque los prendió era porque sin presentar las provisiones y recaudos que traian andaban robando la tierra. Viendo esto Garay hubo gran pesar y tornó enviar decir al Vallejo que le diese sus soldados, amenazándole con la justicia de nuestro rey y señor. El Vallejo respondió que guando vea las reales provisiones que las obedecerá y pondrá sobre su cabeza, y que fuera mejor que guando vino Ocampo las trajera y presentara para las cumplir. Y que le pide por merced que mande sus soldados que no roben ni saqueen los pueblos de su magestad. Y en este instante llegaron fray Bartolomé y Alvarado, los capitanes que Cortés enviaba con los recaudos. Y como el Diego de Ocampo era en aquella sazon alcalde mayor por Cortés en México, comenzó de hacer requerimientos al Garay que no entrase en la tierra, porque su magestad mandó que la tuviese Cortés, y en demandas y respuestas en que andaba el fray Bartolomé se pasaron ciertos días, y entre tanto cada dia se le iban al Garay muchos soldados que anochecian y no amanecian en el real. Y vió Garay que los capitanes de Cortés traian mucha gente de caballo y escopeteros y de cada dia le venian mas, y supo que de sus navíos que habia mandado venir costa costa se le habian perdido 2 dellos con tormentas de nortes, que es travesía, y los demas navíos que estaban en la boca del puerto, y que el teniente Vallejo les envió requerir, que luego que entrasen dentro del rio no les viniese algun desman y tormenta como la pasada, sino que los tenia por corsarios que andaban robar. Y los capitanes de los navíos respondieron que no tuviese Vallejo que entender ni mandar en ello, que ellos estarian donde quisiesen. Y en ese instante el Francisco de Garay temió la buena fortuna de Cortés, y como andaban en estos trances el alcalde mayor Diego de Ocampo y Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval, tuvieron pláticas secretas con los de Garay y con los capitanes que estaban en los navíos en el puerto, y se concertaron con ellos que se entrasen en el puerto y se diesen Cortés. Y luego un Martin de San Juan Lepuzcuano y un Castro Mocho, maestres de navíos, se entregaron y dieron con sus naos al teniente Vallejo por Cortés. Y como los tuvo, fué en ellos el mismo Vallejo a requerir al capitan Juan de Grijalva, que estaba en la boca del puerto, que se entrase dentro a surgir o se fuese por la mar donde quisiese. Y respondióle con tirarle muchos tiros, y luego enviaron en una barca escribano del rey, que se decia Vicente Lopez, a le requerir que se entrase en el puerto. Y aun llevó cartas para el Grijalva del Pedro de Alvarado y de fray Bartolomé, con ofertas y prometimientos que Cortés les haria mercedes. Y como vió las cartas y que todas las naos habian entrado en el rio, así hizo el Juan de Grijalva con su nao capitana, y el teniente Vallejo le dixo que fuese preso en nombre del capitan Hernando Cortés. Mas luego le soltó él y cuantos estaban detenidos, causa que le decia fray Bartolomé: hagamos nuestra cosa sin sangre, pues podemos,
y serán Dios y el César más agradados. Oh, desque el garay vió el mal recaudo que tenia y sus soldados huidos y amotinados y los navíos todos al través y los demas estaban tomados por Cortés, si muy triste estuvo antes que se los tomasen, mas lo estuvo despues que se vido desbaratado. Y luego demandó con grandes protestaciones que hizo los capitanes de Cortés que le diesen sus naos y todos sus soldados, que quería volver al rio de Palmas, y presentó sus provisiones y recaudos que para ello traia, y que por no tener debates ni cuestiones con Cortés que se quería volver. Aquellos caballeros le respondieron que fuese mucho en buena hora y que ellos mandarian todos los soldados que estaban en aquella provincia y por los pueblos amotinados que luego se vengan su capitan y vayan en los navíos, y le mandaron proveer de todo lo que hubiese menester, así de bastimentos como de armas y tiros y pólvora, y que escribirian Cortés lo proveyese muy cumplidamente de todo lo que hubiese menester. El garay con esta respuesta y ofrecimientos estaba contento, y luego se dieron pregones en aquella villa y en todos los pueblos enviaron alguaciles prender los soldados amotinados para los traer al garay, y por mas penas que les ponian era pregonar en balde, que no aprovechaba cosa ninguna, y algunos soldados que traian presos decian que ya habian llegado la provincia de Panuco, y que no eran obligados mas le seguir ni cumplir el juramento que les habia tomado, y ponian otras perentorias que decian que no era capitan el garay para saber mandar ni hombre de guerra. Y como vió el garay que no aprovechaban pregones ni la buena diligencia que le parecia que ponian los capitanes de Cortés en traer sus soldados, estaba desesperado. Pues viéndose desmamparado de todos, aconsejáronle los que venian por parte de Cortés que le escribiese luego al mismo Cortés y que ellos serian intercesores con él para que volviese al rio de Palmas, y que tenian Cortés por tan de buena condicion que le ayudaria en todo lo que pudiese, y que el Pedro de Alvarado y el frayle serian fiadores dello. Y luego el garay escribió Cortés dándole relacion de su viage y trabajos, que si su merced mandaba que le iria ver y comunicar cosas cumplideras al servicio de Dios y de su Magestad, encomendándole su honra y estado, y que lo ordenase de manera que no fuese disminuida su honra. Tambien escribió fray Bartolomé y Pedro de Alvarado, y el Diego de Ocampo y Gonzalo de Sandoval, suplicando al Cortés por las cosas del Francisco de Garay, para que en todo fuese ayudado, pues en los tiempos pasados habian sido grandes amigos. Cortés, viendo aquellas cartas, tuvo lástima del garay y le respondió con mucha mansedumbre y que le pesaba de todos sus trabajos y que se venga México, que le promete que en todo lo que pudiere ayudar lo hará de muy buena voluntad y que la obra se remite. Mandó que por doquiera que viniese le hiciesen honra y le diesen todo lo que hubiese menester, y aun le envió al camino refresco. Y guando llegó Tezcuco le tenian hecho un banquete, y llegado México el mismo Cortés y muchos caballeros le salieron recibir, y el garay iba espantado de ver tantas ciudades, y mas guando vió la gran ciudad de México. Luego Cortés lo llevó sus palacios, que entónces nuevamente los hacia, y despues que se hubieron comunicado él y el garay le contó sus desdichas y trabajos, encomendándole que por su mano fuese remediado, y el mismo Cortés se lo ofreció muy de voluntad, y fray Bartolomé y Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval le fueron buenos medianeros. De ahí 3 o 4 dias que hubo llegado, porque la amistad suya fuese mas duradera y segura, trató fray Bartolomé que se casase una hija de Cortés, que se decia doña Catalina Cortés o Pizarro, que era niña, con un hijo de garay, el mayorazgo que traia consigo en la armada, y le dejó por capitan de su armada, y Cortés vino en ello y le mandó en dote con doña Catalina gran cantidad de pesos de oro, y que garay fuese poblar el rio de Palmas, y que Cortés le diese lo que hubiese menester para la poblacion y pacificacion de aquella provincia, y aun le prometió capitanes y soldados de los suyos para que con ellos descuidase en las guerras que hubiese. Con estos prometimientos y con la buena voluntad que garay halló en Cortés, estaba muy alegre. Yo tengo por cierto que así como lo había capitulado y ordenado Cortés, lo cumpliría. Dexemos esto del casamiento y de las promesas y diré como en aquella sazon fué posar el garay en casa de un Alonso de Villanueva,
porque Cortés hacia sus casas y palacios muy grandes y de tantos patios que era admiracion. Alonso de Villanueva, segun pareció, habia estado en Jamayca guando Cortés lo envió comprar caballos, que esto no lo afirmo si era entónces ó despues. Era muy grande amigo de Garay y por el conocimiento pasado suplicó el Garay Cortés para pasarse las casas del Villanueva y se le hacia toda la honra que podia, y todos los vecinos de México le acompañaban. Quiero decir como en aquella sazon estaba en México Pánfilo de Narvaez, que es el que hubimos desbaratado, como dicho tengo otras veces, y fué ver y hablar al Garay, y abrazáronse el uno al otro, y se pusieron platicar cada uno de sus trabajos y desdichas. Y como el Narvaez era hombre que hablaba muy entonado, de plática en plática medio riendo, le dixo el Narvaez: Señor adelantado don Francisco de Garay, hanme dicho ciertos soldados de los que se han venido huyendo y amotinados, que solia decir v merced los caballeros que traia en su armada: mirad que hagamos como varones y peleemos muy bien con estos soldados de Cortés, no nos tomen descuidados como tomaron Narvaez. Pues señor don Francisco de Garay, mí peleando me quebraron este ojo y me robaron y me quemaron quanto tenia, y hasta que me mataron el alferez y muchos soldados y prendieron mis capitanes, nunca me habian vencido tan descuidado como v merced le han dicho. Hagole saber que otros mas venturosos en el mundo no ha habido que Cortés, y tiene tales capitanes y soldados que se podian nombrar tan en ventura cada uno en lo que tuvo entre manos como Octaviano, y en el vencer como Julio César, y en el trabajar y ser en las batallas mas que Aníbal. El Garay respondia que no habia necesidad que se lo dixesen, que por las obras se veia lo que decia, y que qué hombre hubo en el mundo que con tan pocos soldados se atreviese dar con los navíos al través y meterse en tan recios pueblos y grandes ciudades les dar guerra. Y respondia Narvaez recitando otros grandes hechos de Cortés. Y estuvieron el uno y el otro platicando en las conquistas desta Nueva España como manera de coloquio. Dexemos estas alabanzas que entre ellos se tuvo, y diré como Garay suplicó Cortés por el Narvaez para que le diese licencia para volver la isla de Cuba con su muger, que se decia María de Valenzuela, que estaba rica de las minas y de los buenos indios que tenia el Narvaez. Y demas de se lo suplicar el Garay Cortés con muchos ruegos, la misma muger de Narvaez se lo habia enviado suplicar Cortés por cartas le dexase ir su marido. Porque segun parece se conocian guando Cortés estaba en Cuba y eran compadres, y Cortés le dió licencia y le ayudó con 2000 pesos de oro. Guando el Narvaez tuvo la licencia se humilló mucho Cortés con prometimientos que primero le hizo que en todo le seria servidor y luego se fué Cuba. Dexemos de mas platicar desto y digamos en qué paró Garay y su armada, y es que yendo una noche de Navidad del año de 1523, juntamente con Cortés Maitines, que los cantaron muy bien, y fray Bartolomé dixo lindamente la misa del gallo, despues de vueltos de la iglesia almorzaron con mucho regocijo, y desde ahí una hora con el aire que le dió al Garay, que estaba de antes mal dispuesto, le dió dolor de costado con grandes calenturas. Mandáronle los médicos sangrar y purgáronle, y desque vieron que arreciaba el mal, le dixeron fray Bartolomé que le dixese Garay que se moría, que se confesase y que hiciese testamento, lo qual luego lo hizo fray Bartolomé y le dixo como llegaba su acabamiento que se dispusiese como buen cristiano y honrado caballero y que no perdiese su ánima ya que habia perdido la hacienda. El Garay le respondió: teneis razon, padre, yo quiero que me confeseis esta noche y recebir el santo cuerpo de Jesucristo y hacer mi testamento. Y cumpliólo muy honradamente, y desque hubo comulgado hizo su testamento y dexó por albaceas Cortés y fray Bartolomé de Olmedo, y luego dende 4 dias que le dió el mal, dió el alma nuestro Señor Jesucristo que la crió. Y esto tiene la calidad de la tierra de México, que en 3 o 4 dias mueren de aquel mal de dolor de costado, que esto ya lo he dicho otra vez, y lo tenemos bien experimentado de guando estábamos en Tezcuco y en Cuyoacán, que se murieron muchos de nuestros soldados. Pues ya muerto Garay, perdónele Dios, amén, le hicieron muchas honras al enterramiento, y Cortés y otros caballeros se pusieron luto.
murió el garay fuera de su tierra en casa ajena y lejos de su muger e hijos. Dexemos de contar desto y volvamos a decir de la provincia del Panuco, que como el garay se vino México y sus capitanes y soldados, como no tenian cabeza ni quien les mandase, cada uno de los soldados que aquí nombraré que el garay traia en su compañía se querian hacer capitanes, los quales se decian Juan de Grijalva, Gonzalo de Figueroa, Alonso de Mendoza, Lorenzo de Ulloa, Juan de Medina el Tuerto, Juan de Villa, Antonio de la Cerda y un Taborda. Este Taborda fué el mas bullicioso de todos los del real de Garay, y sobre todos ellos quedó por capitan un hijo del Garay que quería casar Cortés con su hija, y no le acataban ni hacian cuenta de él todos los que he nombrado, ni ninguno de los de su capitanía. Antes se juntaban de 15 en 15 y de 20 en 20, y se andaban robando los pueblos y tomando las mujeres por fuerza y mantas y gallinas, como si estuvieran en tierra de moros robando lo que hallaban. Y como aquello vieron los indios de aquella provincia, se concertaron todos a una de los matar, y en pocos días sacrificaron y comieron más de 500 españoles, y todos eran de los de Garay. Y en pueblos hubo que sacrificaron más de 100 españoles juntos, y por todos los demas pueblos no hacian sino a los que andaban desmandados, matallos y comer y sacrificar. Y como no había resistencia ni obedecian a los vecinos de la villa de Santisteban que dejó Cortés poblada, y ya que salian a les dar guerra, era tanta la multitud que salia de guerreros que no se podian valer con ellos. Y a tanto vino la cosa y atrevimiento que tuvieron, que fueron muchos indios sobre la villa y la combatieron de noche y de dia de arte que estuvo en gran riesgo de se perder, y si no fuera por 7 u 8 conquistadores viejos de los de Cortés y por el capitan Vallejo, que ponian velas y andaban rondando y esforzando a los demas, ciertamente les entraran en su villa. Y aquellos conquistadores dixeron a los demas soldados de Garay que siempre procurasen de estar juntamente con ellos, y que allí en el campo estaban muy mejor, y que allí los hallasen los contrarios, y que no se volviesen a la villa, y así se hizo. Y pelearon con ellos 3 veces, y puesto que mataron al capitan Vallejo e hirieron otros muchos, todavía los desbarataron y mataron muchos indios dellos. Estaban tan furiosos todos los indios naturales de aquella provincia que quemaron y abrasaron una noche 40 españoles y mataron 15 caballos, y muchos de los que mataron eran de los de Cortés en un pueblo, y todos los demas fueron de los de Garay. Como Cortés alcanzó a saber estos destrozos que hicieron en esta provincia, tomó tanto enojo que quiso volver en persona contra ellos, y como estaba muy malo de un brazo que le habian quebrado, no pudo venir, y de presto mandó a Gonzalo de Sandoval que viniese con 100 soldados y 50 de caballo y 2 tiros y 15 arcabuceros y ballesteros, y le dió 8000 tlascaltecas y mexicanos, y le mandó que no viniese sin que les dexase muy bien castigados, de manera que no se tornasen a alzar. Pues como el Sandoval era muy ardidoso, y cuando le mandaban cosa de importancia no dormía de noche, no se tardó mucho en el camino, que con gran concierto da orden cómo habian de entrar y salir los de caballo en los contrarios. Porque tuvo aviso que le estaban esperando en 2 malos pasos todas las capitanías de los guerreros de aquellas provincias, y acordó enviar la mitad de todo su ejército al un mal paso, y él se estuvo con la otra mitad de su compañía a la otra parte, y mandó a los escopeteros y ballesteros no hiciesen sino armar unos y soltar otros, y dar en ellos hasta ver si los podria hacer poner en huida, y los contrarios tiraban mucha vara y flecha y piedra e hirieron a muchos soldados y de nuestros amigos. Viendo Sandoval que no les podia entrar, estuvieron en aquel mal paso hasta la noche, y envió a mandar a los demas que estaban en aquel otro mal paso que hiciesen lo mismo, y los contrarios nunca desmampararon sus puestos. Otro dia por la mañana, viendo Sandoval que no aprovechaba cosa estarse allí como había dicho, mandó enviar a llamar a las demas capitanías que habia enviado al otro mal paso, e hizo que levantaba su real y que se volvia camino de México, como amedrantado. Y como los naturales de aquellas provincias que estaban juntos les pareció que de miedo se iban retrayendo, salen al camino e iban siguiéndole dando grita y diciéndole vituperios, y todavía el Sandoval, aunque mas indios salian tras él, no volvia tras ellos, y esto fué por descuidalles,
para como habían ya estado aguardando 3 días, volver aquella noche y parar de presto con todo su exército los malos pasos. Y así lo hizo, que a media noche volvió y tomóles algo descuidados y pasó con los de caballo, y no fué tan sin grande peligro que le mataron 3 caballos e hirieron muchos soldados. Y cuando se vió en buena tierra y fuera del mal paso con sus exércitos, él por una parte y los demas de su capitanía por otra, dan en grandes esquadrones que aquella misma noche se habian juntado, desque supieron que volvió, y eran tantos que el sandoval tuvo recelo no le rompiesen y desbaratasen, y mandó sus soldados que se tornasen juntar con él para que peleasen juntos, porque vió y entendió de aquellos contrarios que como tigres rabiosos se venian meter por las puntas de las espadas y habian tomado 6 lanzas los de caballo, como no eran hombres acostumbrados la guerra. De lo qual sandoval estaba tan enojado que decia que valiera mas que traxera pocos soldados de los que él conocia y no los que truxo, y allí les mandó los de caballo de la manera que habian de pelear, que eran nuevamente venidos. Y es que las lanzas algo terciadas y no se parasen dar lanzadas sino por los rostros y pasar adelante hasta que les hayan puesto en huida. Les dixo que vista cosa es que si se parasen alancear, que la primera cosa que el indio hace desque está herido es echar mano de la lanza, y como les vean volver las espaldas, que entonces media rienda les han de seguir, y las lanzas todavía terciadas, y si les echasen mano de las lanzas, porque aun con todo esto no dexan de asir dellas, que para se las sacar de presto de sus manos, poner piernas al caballo y la lanza bien apretada con la mano asida, y debajo del brazo para mejor se ayudar, y sacarla del poder del contrario, y si no la quisiere soltar, traerle arrastrando con la fuerza del caballo. Pues ya que les estuvo dando orden como habian de batallar, y vió todos sus soldados y de caballo juntos, se fué dormir aquella noche orilla de un rio, y allí puso buenas velas y escuchas y corredores del campo, y mandó que toda la noche estuviesen los caballos ensillados, y asimismo ballesteros y escopeteros y soldados muy apercebidos, y mandó los amigos tlascaltecas y mexicanos que estuviesen sus capitanías algo apartadas de los nuestros, porque ya tenia experiencia de lo de México, porque si de noche viniesen los contrarios dar en los reales, que no hubiese estorbo ninguno en los amigos, y esto fué porque el sandoval temió que vendrian, porque vió muchas capitanías de contrarios que se juntaban muy cerca de sus reales, y tuvo por cierto que aquella noche les habian de venir combatir, y oia muchos gritos y cornetas y atambores muy cerca de allí, y segun entendian habianle dicho nuestros amigos sandoval que decian los contrarios que para aquel dia cuando amaneciese habian de matar al sandoval y toda su compañía, y los corredores del campo vinieron 2 veces dar aviso que sentian que se apellidaban de muchas partes y se juntaban. Y guando fué de dia claro, sandoval mandó salir todas sus compañas con gran ordenanza, los de caballo les tornó traer la memoria como otras veces les habia dicho, y vanse por el camino adelante por unas caserías adonde oían los atambores y cornetas, y no hubo bien andado medio quarto de legua cuando le salen al encuentro 3 esquadrones de guerreros y le comenzaron cercar, y como aquello vió, manda arremeter la mitad de los de caballo por una parte y la otra mitad por la otra, y puesto que le mataron 2 soldados de los nuevamente venidos de Castilla y 3 caballos, todavía les rompió de tal manera que fué desde allí adelante matando hiriendo entre ellos, que no se juntasen como de antes. Pues nuestros amigos los mexicanos y tlascaltecas hacian mucho daño en todos aquellos pueblos, y prendieron mucha gente y abrasaron todos los pueblos que por delante hallaban, hasta que el sandoval tuvo lugar de llegar la villa de Santisteban del Puerto, y halló los vecinos tales y tan debilitados, unos muy heridos y otros muy dolientes, y lo peor que no tenian maiz que comer, ellos y 28 caballos, y esto causa que de noche y de dia les daban guerra y no tenian lugar de traer maiz ni otra cosa ninguna, y hasta que el mismo dia que llegó sandoval no habian dexado de los combatir, porque entonces se apartaron del combate. Despues de haber ido todos los vecinos de aquella villa ver y hablar al capitan sandoval y dalle gracias y loores por los haber venido en tal tiempo socorrer,
le contaron los de Garay que si no fuera por 7 u 8 conquistadores viejos de los de Cortés que les ayudaron mucho, que corrian mucho riesgo sus vidas, porque aquellos 8 salian cada dia al campo y hacian salir los demas soldados y resistian que los contrarios no les entrasen en la villa, y tambien porque como los capitaneaban y por su acuerdo se hacia todo y habian mandado que los dolientes y heridos se estuviesen dentro en la villa y que todos los demas aguardasen en el campo, y que de aquella manera se sostenian con los contrarios, y Sandoval los abrazó a todos y mandó a los mismos conquistadores que bien los conocia y aun eran sus amigos, en especial fulano Navarrete y Carrascosa y un fulano de Alamilla y otros 5 que todos eran de los de Cortés, que repartiesen entre ellos de los de caballo y ballesteros y escopeteros que el Sandoval traia, y que por 2 partes fuesen y enviasen maiz y bastimento e hiciesen guerra y prendiesen todas las mas gentes que pudiesen, en especial caciques. Esto mandó el Sandoval porque él no podia ir, que estaba mal herido en un muslo y en la cara tenia una pedrada, y asimismo entre los de su compaña traia otros muchos soldados heridos, y porque se curasen estuvo en la villa 3 dias que no salió a dar guerra, porque como habia enviado los capitanes ya nombrados y conoció dellos que lo harian bien y vió que de presto enviaron maiz y bastimento, con esto estuvo los 3 dias y tambien le enviaron muchas indias y gente menuda que habian preso y 5 principales de los que habian sido capitanes en las guerras, y Sandoval les mandó soltar a todas las gentes menudas excepto a los principales, y les envió a decir que desde allí adelante que no prendiesen sino fuesen a los que fueron en la muerte de los españoles, y no mujeres ni muchachos, y que buenamente les enviasen a llamar, y así lo hicieron. Ciertos soldados de los que habian venido con Garay, que eran personas principales, que el Sandoval halló en aquella villa, los quales eran por quien se habia revuelto aquella provincia, que ya los he nombrado a todos los mas dellos en el capítulo pasado, vieron que Sandoval no les encomendaba cosa ninguna para ir por capitanes con soldados, como mandó a los 7 conquistadores viejos de los de Cortés, comenzaron a murmurar dél entre ellos, y aun convocaban a otros soldados a decir mal del Sandoval y de sus cosas, y aun ponian en pláticas de se levantar con la tierra, socolor de que estaba allí con ellos el hijo de Francisco de Garay, como adelantado della, y como lo alcanzó a saber el Sandoval, les habló muy bien y dixo: Señores, en lugar de me lo tener a bien, como gracias a Dios os hemos venido a socorrer, me han dicho que decís cosas que para caballeros como sois no son de decir. Yo no os quito vuestro ser y honra en enviar los que aquí hallé por caudillos y capitanes, y si hallara a vuesas mercedes que erades caudillos, harto fuera yo de ruin si les quitara el cargo. Querria saber una cosa: ¿por qué no lo fuisteis cuando estabades cercados? Lo que me dixistes todos a una es que si no fuera por aquellos 7 soldados viejos que tuvierades mas trabajo, y como sabian la tierra mejor que vuesas mercedes, por esta causa los envié. Así que, señores, en todas nuestras conquistas de México no mirábamos en estas cosas y puntos, sino en servir lealmente a su magestad. Así os pido por merced que desde aquí adelante lo hagais, y yo no estaré en esta provincia muchos días, si no me matan en ella, que me iré a México. El que quedare por teniente de Cortés os dará muchos cargos, y a mí me perdonad. Y con esto concluyó con ellos, y todavía no dexaron de tenelle mala voluntad. Y esto pasado, luego otro dia sale Sandoval con los que truxo en su compañía de México, y con los 7 que habia enviado, y tiene tales modos que prendió hasta 20 caciques, que todos habian sido en la muerte de mas de 600 españoles que mataron de los de Garay, y de los que quedaron poblados en la villa de los de Cortés, y todos los mas pueblos envió llamar de paz, y muchos dellos vinieron, y con otros disimulaba aunque no venian. Y esto hecho escribió muy en posta Cortés, dándole cuenta de todo lo acaecido, y que qué mandaba que hiciese de los presos, porque Pedro de Vallejo, que dexó Cortés por su teniente, era muerto de un flechazo, a quien mandaba que quedase en su lugar. Y tambien le escribió que lo habian hecho muy como varones los soldados ya por mí nombrados, y como el Cortés vió la carta, se holgó mucho en que aquella provincia estuviese ya de paz, y en la sazon que le dieron la carta Cortés,
estabanle acompañando muchos caballeros conquistadores y otros que habian venido de Castilla. Y dixo Cortés delante de ellos: Oh Gonzalo de Sandoval, en cuán gran cargo os soy, y cómo me quitais de muchos trabajos. Y allí todos le alabaron mucho, diciendo que era un muy extremado capitan, y que se podia nombrar entre los muy afamados. Dexemos destas loas, y luego Cortés le escribió que nada que mas justificadamente castigase por sus justicias a los que fueron en la muerte de tanto español, y los robos de hacienda y muertes de caballos, que enviaba al alcalde mayor Diego de Ocampo para que se hiciese informacion contra ellos, y lo que se sentenciase por justicia que lo ejecutase, y le mandó que en todo lo que pudiese les aplaciese a todos los naturales de aquella provincia, y que no consintiese que los de Garay ni otras personas ningunas los robasen ni les hiciesen malos tratamientos. Y como el Sandoval vió la carta y que venia el Diego de Ocampo, se holgó dello, y desde 2 dias que llegó el alcalde mayor Ocampo hicieron proceso contra los capitanes y caciques, que fueron en la muerte de los españoles, y por sus confesiones por sentencia que contra ellos pronunciaron, quemaron y ahorcaron ciertos dellos, y otros perdonaron, y los cacicazgos dieron sus hijos y hermanos, quien de derecho les convenian. Y esto hecho, el Diego de Ocampo parece ser traia instrucciones y mandamientos de Cortés para que inquiriese quién fueron los que entraban a robar la tierra y andaban en bandos y rencillas, y convocando otros soldados que se alzasen, y mandó que les hiciese embarcar en un navío y los enviase la isla de Cuba, y aun envió 2000 pesos para Juan de Grijalva si se quería volver Cuba, y si quisiese quedar, que le ayudase y diese todo recaudo para venir México. Y en fin de mas razones, todos de buena voluntad se quisieron volver la isla de Cuba, donde tenian indios, y les mandó dar mucho bastimento de maiz y gallinas y de todas las cosas que habia en la tierra, y se volvieron sus casas isla de Cuba, y hecho esto nombraron por capitan un fulano de Vallecillo, y dieron la vuelta el Sandoval y el Diego de Ocampo para México, y fueron bien recibidos de Cortés y de toda la ciudad, que temian todos algun mal desbaratamiento de los nuestros, y se alegraron y solazaron mucho guando vieron venir Sandoval con vitoria. Y fray Bartolomé de Olmedo dixo Cortés que se diesen loores Dios, y ansi se hizo una fiesta Nuestra Señora, y predicó muy santamente fray Bartolomé de Olmedo, y como buen letrado, que lo era el frayle, y dende en adelante no se tornó mas levantar aquella provincia. Y dexemos de hablar mas en ello, y digamos lo que le aconteció al licenciado Zuazo en el viaje que venia de Cuba la Nueva España. Capítulo clxii. Capítulo clxiii de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como el licenciado Alonso de Zuazo venia en una caravela la Nueva España con 2 frayles de la Merced, amigos de fray Bartolomé de Olmedo, y dió en unas isletas que llaman las Víboras, y de la muerte de uno de los frayles, y lo que mas le aconteció. Como ya he dicho en el capítulo pasado, que hablé de guando el licenciado Zuazo fué ver Francisco de Garay al pueblo de Xaqua, que es la isla de Cuba, cabe la villa de la Trinidad, y el Garay le importunó que fuese con él en su armada para ser medianero entre él y Cortés, porque bien entendido tenia que habia de tener diferencias sobre la gobernacion de Panuco, y el Alonso de Zuazo le prometió que ansi lo haria en dando cuenta de la residencia del cargo que tuvo de justicia en aquella isla de Cuba, donde al presente vivia, y en hallándose desembarazado luego procuró de dar residencia y hacerse la vela e ir la Nueva España, adonde habia prometido, y llevó consigo 2 frayles de la Merced, que se decia el uno fray Gonzalo de Pontevedra y el otro fray Juan Varillas, natural de Salamanca, y este era muy amigo del padre fray Bartolomé de Olmedo, y habia pedido licencia sus prelados para ir en busca suya y le ayudar.
y estaba con fray Gonzalo en Cuba la ventura de si habia ocasion de ir con el fray Bartolomé y el Zuazo, que se decia pariente del fray Juan, le pidió se fuese con él, y se embarcaron en un navío chico, y yendo por su viage y salidos de la punta que llaman de San Anton, y tambien se dice por otro nombre la tierra de los Gamatabeis, que son unos salvajes que no sirven españoles, y navegando en su navío, que era de poco porte, o porque el piloto erró la derrota, o descayó con las corrientes, fué dar en unas isletas que son entre unos baxos que llaman las víboras, y no muy lejos destos baxos están otros que llaman los alacranes. Y entre estas isletas se suelen perder navíos grandes, y lo que le dió la vida al Zuazo fué ser su navío de poco porte. Pues volviendo nuestra relacion, porque pudiesen llegar con el navío una isleta que vieron que estaba cerca que no bañaba la mar, echaron muchos tocinos al agua y otras cosas que traian para matalotaje, para aliviar el navío, para poder ir sin tocar en tierra hasta la isleta. Y cargaron tantos tiburones los tocinos, que unos marineros que se echaron al agua mas de la cinta, los tiburones encarnizados en los tocinos apañaron un marinero dellos y le despedazaron y tragaron. Y si de presto no se volvieran los demas marineros la caravela, todos perecerían, segun andaban los tiburones encarnizados en la sangre del marinero que mataron. Pues lo mejor que pudieron allegaron con su caravela la isleta, y como habian echado la mar el bastimento y cazabe, y no tenian que comer, y tampoco tenian agua que beber, ni lumbre, ni otra cosa con que pudiesen sustentarse, salvo unos tasajos de vaca que dexaron de arrojar la mar, fué ventura que traian en la caravela dos indios de Cuba, que sabian sacar lumbre con unos palicos secos que hallaron en la isleta adonde aportaron, y de ellos sacaron lumbre, y cavaron en un arenal y sacaron agua salobre, y como la isleta era chica y de arenales venian ella desovar muchas tortugas, y ansi como salian las trastornaban los indios de Cuba las conchas arriba, y suele poner cada una dellas sobre 100 huevos tamaños como de patos, y con aquellas tortugas y muchos huevos tuvieron bien con que se sustentar 13 personas que escaparon en aquella isleta. Y tambien mataron los marineros que salian de noche al arenal los lobos marinos de la isleta, que fueron harto buenos para comer. Pues estando desta manera, como en la caravela acertaron venir dos carpinteros de ribera, y tenian sus herramientas que no se les habian perdido, acordaron de hacer una barca para ir con ella la vela, y con la tablazon y clavos, estopas y jarcias y velas que sacaron del navío que se perdió, hacen una buena barca como batel, en que fueron 3 marineros y un indio de Cuba la Nueva España, y para matalotaje llevaron de las tortugas y de los lobos marinos asados. Y con agua salobre y con la carta y aguja de marear, despues de se encomendar Dios, fueron su viage, y unas veces con buen tiempo y otras veces con contrario, llegaron al puerto de Calchocuca, que es el rio de Vanderas, adonde en aquella sazon se descargaban las mercaderías que venian de Castilla, y dende allí fueron Medellin, adonde estaba por teniente de Cortés un Simon de Cuenca. Y como los marineros que venian en la barca le dixeron al teniente el gran peligro en que estaba el licenciado Alonso Zuazo, luego, sin mas dilacion, el Simon de Cuenca buscó marineros y un navío de poco porte, y con mucho refresco lo despachó la isleta donde estaba el Zuazo. Y el Simon de Cuenca le escribió al mismo licenciado como Cortés se holgaria mucho con su venida, y ansimismo le hizo saber Cortés todo lo acaecido y como le envió el navío bastecido, de lo qual se holgó Cortés del buen aviamento que el teniente hizo, y mandó que en aportando allí al puerto que le diesen todo lo que hubiese menester y vestidos y cabalgaduras y que le enviasen México. Y partió el navío y fué con buen viaje la isleta, con el qual se holgó el Zuazo y su gente. Volvamos decir como cuando llegó el navío se habia muerto en pocos dias de no poder comer bocado de las viandas el frayle fray Gonzalo, de que habian habido gran pesar fray Juan y Zuazo, y habiéndole encomendado Dios su alma, se embarcaron en él, y de presto con buen tiempo llegaron Medellin, y se les hizo mucha honra, y fueron México, y Cortés les mandó salir recibir, y le llevó sus palacios,
y se regocijó con ellos, y le hizo su alcalde mayor al licenciado Alonso de Zuazo, y en esto paró su viage. Dexemos de hablar dello, y digo que esta relacion que doy es por una carta que nos escribió a la villa de Guacacualco Cortés al cabildo della, adonde declaraba lo por mí aquí dicho, y porque dentro en 2 meses vino al puerto de aquella villa el mismo barco en que vinieron los marineros dar aviso del Zuazo, y allí hicieron un barco de descargo de la misma barca, y los marineros nos lo contaban segun de la manera que aquí lo escribo. Dexemos esto y diré como Cortés envió a Pedro de Alvarado a pacificar las provincias de Guatimala. Capítulo CLXIII. Capítulo 164 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés envió a Pedro de Alvarado a la provincia de Guatimala para que poblase una villa y los trajese de paz, y lo que sobre ello se hizo. Pues como Cortés siempre tuvo los pensamientos muy altos y de señorear, quiso en todo remedar a Alejandro Macedonio, y con los muy buenos capitanes y extremados soldados que siempre tuvo, después que se hubo poblado la gran ciudad de México y Oaxaca y Zacatula y Colima y la Veracruz y Panuco y Guacacualco, y tuvo noticia que en la provincia de Guatimala había recios pueblos de mucha gente y que había minas, acordó de enviar a la conquistar y poblar a Pedro de Alvarado, y aun el mismo Cortés había enviado a rogar a aquella provincia que viniesen de paz, y no quisieron venir. Y dióle a Alvarado para aquel viaje sobre 300 soldados, y entre ellos 120 escopeteros y ballesteros, y más le dio 135 de a caballo y 4 tiros y mucha pólvora y un artillero que se decia fulano de Usagre, y sobre 200 tlascaltecas y cholultecas y 100 mexicanos que iban sobresalientes. Fray Bartolomé de Olmedo, que era amigo grande de Alvarado, le demandó licencia a Cortés para irse con él y predicar la fe de Jesucristo a los de Guatimala. Mas Cortés, que tenia con el fraile siempre harta comunicación, decía que no, y que iría con Alvarado un buen clérigo que había venido de España con Garay, y que tuviese voluntad de quedarse para predicar la Pascua del nacimiento de Jesucristo. Mas el fraile tanto le cansó, que se hubo de ir con el Alvarado, aunque con poca voluntad de Cortés, que siempre con él hablaba de todos los negocios. Y después de dadas las instrucciones en que le mandaba a Alvarado que con toda diligencia procurase de los atraer de paz sin darles guerra, y que con ciertas lenguas que llevaba les predicase Fray Bartolomé de Olmedo las cosas tocantes a nuestra santa fe, y que no les consintiese sacrificios ni sodomías ni robarse unos a otros, y que las cárceles y redes que hallase hechas, adonde suelen poner presos indios a engordar para comer, que las quebrase, y que los saquen de las prisiones, y que con amor y buena voluntad los atraya a que den la obediencia a su magestad, y en todo se les hiciese buenos tratamientos. Entonces Fray Bartolomé de Olmedo pidió que se fuese con ellos el clérigo ya por mí arriba memorado, que vino con Garay para que le ayudase. Y el clérigo era bueno, y Cortés se le dio, y dixo que fuese en buen hora. Pues ya despedido el Pedro de Alvarado de Cortés y de todos los caballeros amigos suyos que en México había, y se despidieron los unos de los otros, partió de aquella ciudad en 13 días del mes de diciembre de 1523 años. Y mandóle Cortés que fuese por unos peñoles que cerca del camino estaban alzados en la provincia de Guantepeque, los cuales peñoles trajo de paz. Llámanse el peñol de Huelamo, que era entonces de la encomienda de un soldado que se dice Huélamo, y dende allí hue a Tecuantepeque, pueblo grande, y son zapotecas, y le recibieron muy bien, porque estaban de paz, y ya se habían ido de aquel pueblo, como dicho tengo en el capítulo pasado que dello habla, a México, y dado la obediencia a su magestad, y a ver a Cortés, y aun le llevaron un presente de oro. Y dende Tecuantepeque fue a la provincia de Soconusco, que era en aquel tiempo muy poblada de más de 15,000 vecinos, y tambien la recibieron de paz,
y le dieron un presente de oro y se dieron por vasallos de su magestad. Y dende Soconusco llegó cerca de otras poblaciones que se dicen Zapotitlan, y en el camino, en un puente de un río que hay allí un mal paso, halló muchos esquadrones de guerreros que les estaban aguardando para no dexalle pasar, y tuvo una batalla con ellos, en que le mataron un caballo e hirieron muchos soldados, y uno murió de las heridas. Y eran tantos los indios que se habían juntado contra Alvarado, no solamente los de Zapotitlan, sino de otros pueblos comarcanos, que por muchos dellos que herian no los podían apartar, y por 3 veces tuvieron rencuentros, y quiso nuestro señor Dios que los venció, y le vinieron de paz, y dende Zapotitlan iba camino de un recio pueblo que se dice Quetzaltenango, y antes de llegar a él tuvo otros rencuentros con los naturales de aquel pueblo y con otros sus vecinos que se dice Utatlan, que era cabecera de ciertos pueblos que están en su contorno a la redonda del Quetzaltenango, y en ellos le hirieron ciertos soldados, puesto que el Pedro de Alvarado y su gente mataron e hirieron muchos indios. Y luego estaba una mala subida de un puerto que durante legua y media y con ballesteros y escopeteros y todos sus soldados puestos en gran concierto lo comenzó a subir. Y en la cumbre del puerto hallaron una india gorda que era hechicera y un perro de los que ellos crían, que son buenos para comer, que no saben ladrar, sacrificados, que es señal de guerra. Y más adelante halló tanta multitud de guerreros que le estaban esperando y le comenzaron a cercar. Y como eran los pasos malos y en sierra muy agra, los de a caballo no podían correr, ni revolver, ni aprovecharse dellos. Mas los ballesteros y escopeteros y soldados de espada y rodela tuvieron reciamente con ellos pie con pie, y fueron peleando las cuestas y puerto abajo, hasta llegar a unas barrancas donde tuvo otra muy reñida escaramuza con otros muchos esquadrones de guerreros que allí en aquellas barrancas esperaban. Y era con un ardid que entre ellos tenían acordado, y fue desta manera, que como fuese el Pedro de Alvarado peleando, hacían que se iba retrayendo, y como les fuese siguiendo hasta donde le estaban esperando sobre 6000 indios guerreros, y estos eran de los de Utatlan y de otros pueblos sus sujetos que allí los pensaban matar. Y Pedro de Alvarado y todos sus soldados pelearon con ellos con grande ánimo, y los indios le hirieron 3 soldados y 2 caballos, mas todavía los venció y puso en huida. Y no fueron muy lejos, que luego se tornaron a juntar y rehacer con otros esquadrones, y tornaron a pelear como valientes guerreros, creyendo desbaratar al Pedro de Alvarado y a su gente. Y fue cabe una fuente, adonde le aguardaron de arte, que se venia ya pie con los de Pedro de Alvarado, y muchos indios hubo dellos que aguardaron 2 o 3 juntos a un caballo, y se ponian a fuerzas para derrocalle, y otros los tomaban de las colas, y aquí se vió el Pedro de Alvarado en gran aprieto, porque como eran muchos los contrarios, no podían sustentar a tantas partes de los esquadrones que les daban guerra a él y todos los suyos. Y como hubieron gran corage con el ánimo que les daba fray Bartolomé de Olmedo, diciéndoles que peleasen con intención de servir a Dios y extender su santa fe, que él los ayudaría y que habían de vencer o morir sobre ello, y con todo temían no los desbaratasen, porque se vieron en un gran aprieto, y danles una mano con las escopetas y ballestas y a buenas cuchilladas les hicieron que se apartasen algo. Pues los de a caballo no estaban de espacio, sino a lancear y atropellar y pasar adelante, hasta que los hubieron desbaratado, que no se juntaron en aquellos 3 días. Y como vió que ya no tenía contrarios con quien pelear, se estuvo en el campo sin ir a poblado, rancheando y buscando de comer, y luego se fue con todo su ejército al pueblo de Quetzaltenango, y allí supo que en las batallas pasadas les había muerto 2 capitanes señores de Utatlan, y estando reposando y curando los heridos, tuvo aviso que venia otra vez contra él todo el poder de aquellos pueblos comarcanos, y se habían juntado más de 2 xiquipiles, que son 16,000 indios, que cada xiquipil son 8000 guerreros, y que venían con determinación de morir todos o vencer. Y como Pedro de Alvarado lo supo, se salió con su ejército en un llano, y como venían tan determinados los contrarios, comenzaron a cercar el ejército de Pedro de Alvarado y tirar vara y flecha y piedra y con lanzas,
y como era muy llano y podian muy bien correr todas partes los caballos, dan en los esquadrones contrarios de tal manera que de presto les hizo volver las espaldas. Aquí se hirieron muchos soldados y un caballo, y segun pareció murieron ciertos indios principales, ansí de aquel pueblo como de toda aquella tierra, por manera que dende aquella vitoria ya temian aquellos pueblos mucho a Alvarado, y concertaron toda aquella comarca de le enviar demandar paces, y le trajeron un presente de oro de poca valía, porque acetase las paces. Y fue con acuerdo de todos los caciques de aquella provincia, porque otra vez se tornaron juntar muchos más guerreros que de antes, y les mandaron sus guerreros que secretamente estuviesen entre las barrancas de aquel pueblo de Utatlan, y que si enviaban demandar paces, era que como el Pedro de Alvarado y su ejército estaba en Cuetztlatenango, haciendo entradas y corredurías, y siempre traían presas de indios e indias, y por llevalle otro pueblo muy fuerte y cercado de barrancas, que se dice Utatlan, para que cuando le tuviesen dentro, y en parte que ellos creían aprovecharse dél y de sus soldados, dar en ellos con los guerreros que ya estaban aparejados y escondidos para ello. Volvamos decir cómo fueron con el presente delante de Pedro de Alvarado muchos principales, y después de hecha su cortesía su usanza, le demandaron perdon por las guerras pasadas, ofreciéndose por vasallos de su magestad, y le ruegan que porque su pueblo es grande y está en parte más apacible donde le puedan servir y junto otras poblaciones, que se vaya con ellos él. Y el Pedro de Alvarado los recibió con mucho amor y no entendió las cautelas que traian, y después de les haber respondido el mal que habian hecho en salir de guerra, acetó sus paces. Y otro dia por la mañana fue con su ejército con ellos Utatlan, que así se dice el pueblo, y desque hubo entrado dentro y vieron una casa tan fuerte, porque tenia dos puertas, y la una de ellas tenia 25 escalones antes de entrar en el pueblo, y la otra puerta con una calzada que era muy mala y deshecha por todas partes, y las casas muy juntas y las calles muy angostas, y en todo el pueblo no habia mujeres ni gente menuda, cercado de barrancas, y de comer no les proveian sino mal y tarde, y los caciques muy demudados en los parlamentos. Avisaron al Pedro de Alvarado unos indios de Quetzaltenango que aquella noche los querian matar todos en aquellos pueblos si allí se quedaban, y que tenian puestos entre las barrancas muchos esquadrones de guerreros para en viendo arder las casas juntarse con los de Utatlan y dar en nosotros, los unos por una parte y los otros por otra, y con el fuego y humo no se podrían valer, y que entonces los quemarian vivos. Y como el Pedro de Alvarado entendió el gran peligro en que estaban, de presto mandó sus capitanes y todo su ejército que sin más tardar se saliesen al campo, y les dixo el peligro que tenian, y como lo entendieron, no tardaron de se ir lo llano cerca de unas barrancas, porque en aquel tiempo no tuvieron más lugar de salir tierra llana, de en medio de tan recios pasos. Y si todo esto el Pedro de Alvarado mostraba buena voluntad los caciques y principales de aquel pueblo y de otros comarcanos, les dixo que porque los caballos eran acostumbrados de andar paciendo en el campo un rato del dia, que por esta causa se salió del pueblo, porque estaban muy juntas las casas y calles. Y los caciques estaban muy tristes porque ansí los vieron salir. Y ya el Pedro de Alvarado no pudo más disimular la traicion que tenian urdida, y sobre ello y sobre los esquadrones que tenia juntos en las barrancas, mandó prender al cacique de aquel pueblo y por justicia le mandó quemar. Y fray Bartolomé de Olmedo pidió Alvarado que quería ver si podria enseñarle y predicarle la fe de Cristo para le bautizar. Y el frayle pidió un dia de término y no lo hizo en dos, pero al fin quiso Jesucristo que el cacique se hizo cristiano y le bautizó el frayle y pidió a Alvarado que no le quemasen, sino que le ahorcasen. Y el Alvarado se lo concedió y dió el señorío su hijo y luego se salió tierra llana fuera de las barrancas y tuvo guerra con los esquadrones que tenian aparejados para el efecto que he dicho. Y después que hubieron probado sus fuerzas y mala voluntad con los nuestros, fueron desbaratados. Y dexemos de hablar de aquesto, y digamos cómo en aquella sazon, en un gran pueblo que se dice Guatimala, se supo las batallas que Pedro de Alvarado había habido después que entró en la provincia,
y en todas había sido vencedor, y que al presente estaba en tierra de Utatlan, y que dende allí hacia entradas y daba guerras a muchos pueblos, y segun pareció, los de Utatlan y sus sujetos eran enemigos de los de Guatimala, y acordaron los de Guatimala de enviar mensageros con presentes de oro a Pedro de Alvarado y darse por vasallos de su magestad, y enviaron a decir que si habian menester algun servicio de sus personas para aquellas guerras, que ellos vendrían, y el Pedro de Alvarado los recibió de buena voluntad y les envió a dar muchas gracias por ello. Y para ver si era como se lo decian y como no sabía la tierra, para que le encaminasen les envió a demandar 2000 guerreros, y esto por causa de muchas barrancas y malos pasos que estaban cortados, porque no pudiesen pasar los nuestros, para que si fuesen menester los adobasen y llevar el fardaje. Y los de Guatimala se los enviaron luego con sus capitanes, y Pedro de Alvarado estuvo en la provincia de Utatlan 7 u 8 días haciendo entradas, y eran de los pueblos rebelados que habían dado la obediencia a su magestad, y después de dada se tornaban a alzar, y herraron muchos esclavos e indias, y pagaron el real quinto, y los demás repartieron entre los soldados, y luego se fue a la ciudad de Guatimala, y fue bien recibido y hospedado. Y desque fueron allí llegados le contaba Alvarado a fray Bartolomé de Olmedo y a los capitanes suyos, que nunca tan apretado se había visto como en batallar con los de Utatlan, y que eran corajudos y buenos guerreros, y que se había hecho buena hacienda, mas fray Bartolomé de Olmedo le replicó que Dios lo había hecho, y que para que tuviese por bien y le pluguiese de les ayudar en adelante, que no sería malo darle gracias y hacer fiesta a Dios y a su madre, y que la gente oyese misa y que él predicase a los indios. Dijo Alvarado y todos los capitanes: esa es la verdad, padre, hágase una fiesta a la Virgen, y se aparejó un altar, y confesaron en día y medio todos, y los comulgó fray Bartolomé de Olmedo, y después de la misa predicó, y había allí muchos indios, y les declaró muchas cosas de nuestra santa fe, porque dijo muy buenas teologías, que el fraile dicen que las había. Y le plugo a Dios que más de 30 indios quisiesen ser bautizados, y los bautizó de allí a 2 días el fraile, y estaban otros deseando bautizarse por ver cómo hablaban y comunicaban más los nuestros con los bautizados que no con ellos, y todos generalmente estaban con alegría con Alvarado. Y los caciques de aquella ciudad le dixeron que muy cerca de allí había unos pueblos junto a una laguna y que tenían un peñol muy fuerte, y que eran sus enemigos, y que les daban guerra, y que bien sabían los de aquel pueblo que no estaba lejos, y cómo estaba allí el Pedro de Alvarado, y que no venían a dar la obediencia como los demás pueblos, y que eran muy malos, y de malas condiciones, el cual pueblo se dice Atitán. Y el Pedro de Alvarado les envió a rogar que viniesen de paz, y que serían dél muy bien tratados y otras blandas palabras. La respuesta que enviaron fue que maltrataron los mensajeros, y viendo que no aprovechaban, tornó a enviar otros embajadores para les traer de paz, porque 3 veces les envió a traer de paz, y todas 3 les maltrataron de palabra, y fue Pedro de Alvarado en persona a ellos, y llevó sobre 140 soldados, y entre ellos 20 ballesteros y escopeteros, y 40 de a caballo, y con 2000 guatimaltecas. Y cuando llegó junto al pueblo les tornó a requerir con la paz, y no le respondieron sino con arcos y flechas que comenzaron a flechar, y cuando aquello vió que no llegó muy lejos de allí, y estaba dentro en el agua, sálenle al encuentro 2 buenos esquadrones de indios guerreros con grandes lanzas, y buenos arcos y flechas, y con otras muchas armas y coseletes, y tañendo sus atabales, y con sus penachos y divisas, y peleó con ellos buen rato, y hubo muchos heridos de los soldados, mas no tardaron mucho en el campo los contrarios, que luego fueron huyendo a acogerse al peñol. Y el Pedro de Alvarado con sus soldados tras ellos y de presto les ganó el peñol, y hubo muchos muertos y heridos, y más hubiera si no se echaran todos al agua, y se pasaron a una isleta. Y entonces se saquearon las casas que estaban pobladas junto a la laguna, y se salieron a un llano adonde había muchos maizales, y durmió allí aquella noche. Otro día de mañana fueron al pueblo de Atitlan, que ya he dicho que así se dice, y estaba despoblado, y entonces mandó que corriesen la tierra y las huertas de cacahuatales que tenían muchos, y trajeron presos los principales de aquel pueblo,
y el Pedro de Alvarado les envió luego aquellos principales con los que estaban presos el dia antes rogar los demas caciques vengan de paz y que les dará todos los prisioneros y que serán dél muy bien mirados y honrados y que si no vienen que les dará guerra como los de Quetzaltenango y Utatlan y les cortará sus árboles de cacaguatales y hará todo el daño que pudiere. En fin de más razones, con estas palabras y amenazas, luego vinieron de paz y trajeron un presente de oro y se dieron por vasallos de su magestad. Y luego el Pedro de Alvarado y su ejército se volvió a Guatimala y se ocupaba el fray Bartolomé de Olmedo en predicarles la santa fe a los indios y decía misa en un altar que hicieron en que pusieron una cruz que la adoraban ya los indios como miraban que nosotros la adorábamos. Y tambien puso el fraile una imagen de la Virgen que había traído Garay y se la dió cuando muriera. Era pequeña, mas muy hermosa, y los indios se enamoraban de ella, y el fraile les decía quién era, y ellos la adoraban. Y estando algunos días sin hacer otra cosa más de lo por mí memorado, vinieron de paz todos los pueblos de la comarca y otros de la costa del sur, que se llaman los Pipiles, y muchos de aquellos pueblos que vinieron de paz se quejaron que en el camino por donde venían estaba una población que se dice Izcuintepeque, y que eran malos, y que no les dejaban pasar por su tierra, y les iban a saquear sus pueblos, y dieron otras muchas quejas dellos. Y el Pedro de Alvarado los envió a llamar de paz, y no quisieron venir. Antes enviaron a decir muy soberbias palabras, y acordó de ir a ellos con todos los más soldados que tenía, y de a caballo y escopeteros y ballesteros, y muchos amigos de Guatimala. Y sin ser sentidos, da una mañana sobre ellos en que se hizo mucho daño y presa, que valiera más que nunca se hiciera, sino conforme a justicia, que fue mal hecho, y no conforme a lo que su magestad mandó. Y ya que hemos hecho relación de la conquista y pacificación de Guatimala y sus provincias, y muy cumplidamente lo dice en una memoria que dello tiene hecha un vecino de Guatimala, deudo de los Alvarados, que se dice Gonzalo de Alvarado, lo cual verán más por extenso, si yo en algo aquí faltare. Y esto digo porque no me hallé en estas conquistas hasta que pasamos por aquestas provincias estando todo de guerra en el año de 1524 años, y fue cuando veníamos de las Higueras y Honduras con el capitan Luis Marin, que nos volvimos para México. Y más digo que tuvimos en aquella sazón con los de Guatimala algunos rencuentros de guerra, y tenían hechos muchos hoyos y cortados en pasos malos pedazos de sierras, para que no pudiésemos pasar con las grandes barrancas. Y aun entre un pueblo que se dice Juanagazapa y Petapa, y en unas quebradas hondas, estuvimos allí detenidos guerreando con los naturales de aquella tierra 2 días, que no podíamos pasar un mal paso, y entonces me hirieron de un flechazo, mas fue poca cosa, y pasamos con harto trabajo, porque estaban en aquel paso muchos guerreros guatimaltecas y de otros pueblos, y porque hay mucho que decir y por fuerza tengo de traer a la memoria algunas cosas en su tiempo y lugar, y esto fue en el tiempo que hubo fama que Cortés era muerto, y todos los que con él fuimos a las higueras, lo dexaré por agora. Y digamos de la armada que Cortés envió a las Higueras y Honduras. También digo que esta provincia de Guatimala no eran guerreros los indios, porque no esperaban sino en barrancas, y con sus flechas no hacían nada y no aguardaban a que los rompieran en campo llano. Fin del capítulo 164. Capítulo 165 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés envió una armada para que pacificase y conquistase aquellas provincias de Higueras y Honduras, y envió por capitán della a Cristóbal de Oli, y lo que pasó diré adelante. Como Cortés tuvo nueva que había ricas tierras y buenas minas en lo de Higueras y Honduras, y aun le hicieron creer unos pilotos que habían estado en aquel paraje, o bien cerca dél, que habían hallado unos indios pescando en la mar, y que les tornaron las redes, las que las plomadas que en ellas traían para pescar, que eran de oro revuelto con cobre, y le dixeron que creyeron que había por aquel paraje estrecho, y que pasaban por el de la banda del norte a la del sur, y tambien segun entendimos su magestad le encargó y mandó a Cortés por cartas
que en todo lo que descubriese mirase e inquiriese con grande diligencia y solicitud de buscar el estrecho o puerto, paraje para la especiería, agora sea por lo del oro o por buscar el estrecho. Cortés acordó de enviar por capitan de aquella jornada a un Christóbal de Oli, que fue maestre de campo en lo de México, lo uno porque le había hecho de su mano y era casado con una portuguesa que se decia doña Filipa de Araujo, ya le he nombrado otras veces, y tenia el Christóbal de Oli buenos indios de repartimiento cerca de México, creyendo que le seria fiel y haria lo que le encomendase, y porque para ir por tierra tan largo viaje era grande inconveniente y trabajo y gasto, acordó que fuese por la mar, porque no era tan grande estorbo y costa. Y dióle 5 navíos y un bergantin muy bien artillados, y con mucha pólvora y bien bastecidos, y dióle 370 soldados, y en ellos 100 ballesteros y escopeteros y 22 caballos, y entre estos soldados fueron 5 conquistadores de los nuestros, que pasaron con el mismo Cortés la primera vez, habiendo servido a su magestad muy bien en todas las conquistas, y tenian ya sus casas y reposo. Y esto digo ansí porque no aprovechaba cosa decir a Cortés: Señor, déjame descansar, que harto estoy de servir, que les hacia ir adonde mandaba por fuerza, y llevó consigo a un Briones natural de Salamanca, y habia sido capitan de bergantines y soldado en Italia. Y este Briones era muy bullicioso y enemigo de Cortés, y llevó otros muchos soldados que no estaban bien con Cortés, porque no les dió buenos repartimientos de indios ni las partes del oro, y le querian muy mal. Y en las instrucciones que Cortés le dió fué que dende el puerto de la Villa Rica fuese su derrota a la Habana, y que allí en la Habana hallaria a un Alonso de Contreras, soldado viejo de Cortés, natural de Orgaz, que llevó 6000 pesos de oro para que comprase caballos y cazabe y puercos y tocinos, y otras cosas pertenecientes para el armada. El qual soldada envió Cortés adelante de Christóbal de Oli, por causa de que si veian ir el armada a los vecinos de la Habana, encarecerian los caballos y todos los demas bastimentos, y mandó al Christóbal de Oli que en llegando a la Habana tomase los caballos que estuviesen comprado, y de allí fuese su derrota para Higueras, que era buena navegacion y muy cerca, y le mandó que buenamente sin haber muertes de indios, cuando hubiese desembarcado, procurase poblar una villa en algun buen puerto, y que a los naturales de aquellas provincias los atraxese de paz, y buscase oro y plata, y que procurase de saber e inquirir si habia estrecho, o qué puertos habia por la banda del sur, si allá pasase. Y le dió 2 clérigos, que el uno de ellos sabia la lengua mexicana, y le encargó que con diligencia les predicasen las cosas de nuestra santa fe, y que no consintiesen sodomías ni sacrificios, sino que buena y mansamente se los desarraigasen, y le mandó que todas las casas de madera adonde tenian indios ó indias engordar, encarcelados para comer, que se las quebrasen y soltasen los tristes encarcelados, y le mandó que en todas partes pusiese cruces, y le dió muchas imágenes de Nuestra Señora para que pusiese en los pueblos, y le dixo estas palabras: Mira, hijo Christóbal de Oli, de esa manera lo procurad hacer. Y después de abrazados y despedidos, con mucho amor y paz, se despidió el Christóbal de Oli de Cortés y de toda su casa, y fué a la Villa Rica donde estaba toda su armada muy a punto, y en ciertos días del mes y año que no me acuerdo, se embarcó con todos sus soldados y con buen tiempo llegó a la Habana y halló los caballos comprados y todo lo demas de bastimentos y 5 soldados que eran personas de calidad de los que habian echado de Panuco Diego de Ocampo, porque era muy bandolero y bullicioso. Y estos soldados ya los he nombrado algunos dellos como se llamaban en el capítulo pasado, cuando la pacificación de Panuco, y por esta causa los dexaré ahora de nombrar. Y estos soldados aconsejaron al Christóbal de Oli, pues que habia fama de tierra rica donde iba, y llevaba buena armada y bien bastecida, y muchos caballos y soldados, que se alzase desde luego a Cortés, y que no le conociese dende allí por superior, ni le acudiese con cosa ninguna. El Briones, otra vez por mí nombrado, se lo había dicho muchas veces secretamente al Christóbal de Oli sobre el caso y al gobernador de aquella isla, que ya he dicho otras muchas veces que se decia Diego Velazquez,
enemigo mortal de Cortés. Y el Diego Velazquez vino donde estaba la armada, y lo que se concertaron fue que entre él y Christóval de Oli tuviesen aquella tierra de higueras y honduras por su magestad, y en su real nombre Christóval de Oli, y que el Diego Velazquez le proveería de lo que hubiese menester, y haria sabidor dello en Castilla su magestad, para que le truxesen la gobernacion, y desta manera se concertó la compañía de la armada. Y quiero decir la condicion y presencia de Christóval de Oli. Era valiente por su persona, ansi pie como caballo, era extremado varon, mas no era para mandar, sino para ser mandado, y era de edad de 36 años, natural de cerca de Baeza ó Linares, y su presencia y altor era de buen cuerpo y membrudo, y de grande espalda, bien entallado y algo rubio, y tenia muy buena presencia en el rostro y traia el bezo debaxo siempre como hendido manera de grieta. En la plática hablaba algo gordo y espantoso, y era de buena conversacion, y tenia otras buenas condiciones, de ser franco, y era al principio guando estaba en México gran servidor de Cortés, sino que esta ambicion de mandar y no ser mandado le cegó, y con los malos consejeros, y tambien como fue criado en casa de Diego Velazquez guando mozo, y fue lengua de la isla de Cuba, reconoció el pan que en su casa habia comido, aunque mas obligado era Cortés que no Diego Velazquez. Pues ya hecho este concierto con Diego Velazquez, vinieron en compañía con el Christóval de Oli muchos vecinos de la isla de Cuba, especialmente los que he dicho que fueron en aconsejarle que se alzase. Y de que no tenia mas en que entender en aquella isla en los navíos, metido todo su matalotaje, mandó alzar velas toda su armada, fué desembarcar con buen tiempo obra de 15 leguas adelante Puerto de Caballos en una comba, y allegó 3 de mayo. A esta causa nombró una villa Triunfo de la Cruz, e hizo nombramiento de alcaldes y regidores los soldados que Cortés le habia mandado guando estaba en México que honrase y diese cargos, y tomó la posesion de aquellas tierras por su magestad y de Hernando Cortés en su real nombre, e hizo otros votos que convenian, y todo esto que hacia era porque los amigos de Cortés no entendiesen que iba alzado, para ver si pudiese hacer dellos buenos amigos de que alcanzasen saber las cosas, y tambien que no sabia si acudiria la tierra tan rica y de buenas minas como decian, y tiró 2 hitos, como dicho tengo, el uno que si habia buenas minas y la tierra muy poblada, alzarse con ella, y el otro que si no acudiese tan buena, volverá México su muger y repartimientos, y desculparse con Cortés, con decille que la compañía que hizo con Diego Velazquez fue porque le diese bastimentos y soldados, y no acudirle en cosa ninguna, y que bien lo podia ver, pues tomó la posesion por Cortés, y esto tenia en el pensamiento, segun muchos de sus amigos dixeron, con quien lo habia comunicado. Dexémoslo ya poblado el Triunfo de la Cruz, que Cortés nunca supo cosa ninguna hasta mas de 8 meses, y porque por fuerza tengo de volver otra vez hablar de él, lo dexaré ahora, y diré lo que nos acaeció en Guacacualco, y como Cortés me envió con el capitan Luis Marin pacificar la provincia de Chiapa. Capítulo CLXV.